Entonces, estamos por establecer comunicación con el doctor Francisco Moreno, encargado del área COVID del Hospital ABC, justamente para seguir hablando del tema del contexto de la pandemia en una etapa en la que estamos viendo cómo este regreso a la normalidad pues involucra muchos riesgos, pero qué mejor escuchar a un experto como es el doctor Francisco Moreno, a quien le agradezco mucho estos minutos para conversar con nosotros. Doctor, lo saludo con enorme gusto. Muy buen día. Muy buen día, al contrario, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Doctor, la primera pregunta. El mensaje triunfalista del gobierno federal respecto a la meta cumplida, se habla del 81% de la población ya vacunada, pero seguimos viendo temas pues lastimosos en los que menores de edad que gozan de plena salud y que no tienen factores de riesgo adicionales, pues no están siendo vacunados. Hay que ampararse para lograr que se les vacune. Viene este dilema, parece que estamos muy rezagados en el combate global que están enfrentando otros países con mejor éxito que el que nosotros mostramos, con hechos contundentes. Tenemos una pandemia ya con más de 288,000 fallecidos. ¿Cuál es su perspectiva respecto al anuncio del gobierno, doctor, de una aparente meta cumplida y la presencia ya casi normal de la gente en las calles, en los centros comerciales, en los desfiles de Día de Muertos, en los centros vacacionales? ¿Cuál sería su mensaje y reflexión en este sentido? Mira, primero que nada, las metas se realizan con situaciones que son estáticas, no dinámicas como es una enfermedad. Es decir, en cierta forma, la inmunidad que produce la vacuna no es permanente. Entonces tenemos que entender primero que no hay un momento en el que digamos ya no necesitamos poner vacunas porque vamos a seguir necesitando aplicarlas. Entonces llegar a una meta, pues cuando dices tienes el 81% de la población vacunada, pero no tienes dobles esquemas en muchos de ellos, no estás tomando a la población de menores de 18 que también se enferman, también llegan al hospital, también pueden fallecer. El no tener en cuenta cómo reforzar a aquellos que recibieron vacunas que no han sido demostrado que tengas una eficacia por más allá de 6 meses, ya hablo específicamente de CanSino. Es decir, como que daría la impresión de que pues esto ya quedó atrás, cuando hay mucho que hacer por lo que viene. O sea, creo que tenemos la obligación de cuidarnos más porque viene una prueba muy fuerte que es el invierno, que fue lo que nos provocó el mayor número de muertes en un corto plazo el año pasado. Yo creo que un mensaje triunfalista ahorita confunde más a la gente. Doctor, y no solamente la confusión, sino generar esta percepción de falsa confianza, y digo falsa confianza porque usted lo ha dicho, que estén las personas vacunadas y muchas de ellas no con el esquema completo, no implica que no se contagien, no implica que no puedan agravarse en su condición de salud e incluso morir. Tenemos casi 300,000 muertos en una pandemia que pues ha sido tomada con ligereza al principio, en la que se ha batallado mucho, en la que generalmente el desgaste es enorme. Sí, la gente tiene un contexto de hartazgo, pero a ver, lo primordial es cuidarse. Y lo que vemos ahorita es un mensaje, una narrativa que trata de establecer condiciones políticamente favorables para otorgar un resultado a la opinión pública, pero que finalmente están generando una falsa sensación de confianza que, como dice usted, hacia el invierno puede ser muy peligrosa y costar muchas miles de vidas más. Así es, y estás hablando de los números oficiales, porque si consideramos el exceso de mortalidad, pues ya pasamos los 600,000 fallecidos. Y el hartazgo de la gente provoca eso que tú dices. Trata a la gente de escuchar lo que quiere oír. Y si se dice, ya cumplimos, ya llegamos, ya aplanamos la pandemia, ya logramos evitar que los hospitales se saturen, y ahora con este mensaje de ya cumplimos con la vacunación, pues le estás dando a mucha gente que tiene ese hartazgo la sensación de lo que quiere oír. Ya se acabó, vamos a vivir normal. Y el problema es que aquí el resultado puede ser
que la gente se enferme, la gente llega a los hospitales y sigue habiendo más fallecidos. Más de 600,000 fallecidos en una pandemia. No puedes cantar victoria hasta que no estés seguro de que estás logrando la seguridad de la población. No puedes dar mensajes que la gente quiera oír. Tienes que dar el mensaje de lo que está sucediendo realmente. Doctor, los organismos internacionales, y parece que ya hay una aprobación franca y decidida para el uso de la vacuna Pfizer, todavía como uso de emergencia, para los menores de edad. Ya involucraría a los niños de entre 5 y 12 años de edad, aparentemente ya para usar Pfizer como una aplicación segura para los menores de edad, bajo ciertos criterios obviamente y condiciones. ¿Qué le parece a usted que aquí ni siquiera pues el gobierno quiere vacunar a los jóvenes, a los adolescentes? Hay que ampararse para ello, esto todavía no se corrige, pero también esta población infantil ya puede recibir la vacuna, ya los criterios internacionales y las investigaciones nos dirigen hacia allá, ya pueden recibir Pfizer. Sí, y incluso en los Estados Unidos se va a empezar a aplicar ya. Es una tercera parte de la dosis, se hizo un estudio con más de 4,000 pacientes, se dio a la mitad vacuna, a la otra mitad placebo, los resultados fueron satisfactorios. Y no solamente el hecho de vacunar ese grupo de edad es importante por ellos mismos. Sabemos que la enfermedad afortunadamente ha sido bastante noble con los niños, pero hay prácticamente ya 1,000 casos de menores de 17 años fallecidos en nuestro país por COVID. Pero al no tener un esquema completo en el resto de la población, esos niños que no están vacunados es más fácil que se infecten, que contagien al grupo de familiares con los que están, con los que ya perdieron inmunidad porque ya pasó el tiempo y no se están contemplando terceras dosis. Entonces, lo que provocas al hacer esto de excluirlos es permitir que siga habiendo circulación del virus en una población que está medianamente vacunada, que va a empezar a tener personas que empiecen a perder inmunidad por el tiempo y que pues les das el mensaje de ya se logró lo que se tenía que lograr. Es decir, estás diciéndole a un enfermo que todavía no se recupera del corazón, ponte a correr porque ya logramos lo que queríamos. Tu corazón está medianamente bien. Pues seguramente lo que le va a pasar a ese enfermo es que en el primer esfuerzo va a tener un problema. Ojalá y no ocurra, pero lo que se está dando son todas las condiciones para que tengamos una cuarta ola en este invierno. La cuarta ola, y además, doctor, a ver, estábamos al principio del noticiario diciendo que hubo un desfile de Día de Muertos el día de ayer aquí en la capital del país, con presencia de miles y miles de personas en las calles. Se ven ya los centros turísticos abarrotados, en esta ocasión de puente, mucha gente salió, y estamos viendo ya directamente efectos de esta falsa seguridad que además está siendo pues fortalecida por este discurso político conveniente, ¿no? De haber logrado, entre comillas, una meta, y que los hechos nos demuestran, con lo que usted nos dice, siendo experto, estamos muy lejos de conseguir. Sí, yo creo que se necesita un mensaje diferente en el decir, necesitamos, se han logrado aplicar muchas vacunas, creo que es un buen logro, pero no es lo suficiente como para decir, ya se acabó. Lo que necesitamos entender es que las medidas de prevención siguen siendo importantes, que necesitamos lograr que los niños y los adolescentes se vacunen, porque lo están haciendo no solamente países del primer mundo, en América Latina se está haciendo ya. Necesitamos entender que tenemos que tener un plan de vacunación de refuerzos para personas mayores de edad y con inmunocompromiso, porque si no vamos a seguir teniendo estos casos por arriba de lo normal, que va a llevar a continuar con hospitalizaciones y continuar con gente que fallezca de COVID-19, que realmente ese sí sería un mensaje triunfalista cuando veamos que ya no hay hospitalizados de COVID o ya no hay muertes por COVID o el número de muertes que hay es un número tan bajo que tú puedes asumir que es una enfermedad que está bajo control. Y la realidad, estamos muy lejos de eso. Más allá de las cifras oficiales, doctor, y usted tiene razón, con una contabilidad demostrable de más de 600,000 fallecidos para México en la pandemia, ¿cómo podríamos catalogar el manejo de esta coyuntura en nuestro país? Pues como lo dijo alguna vez el
subsecretario, si llegábamos a 60,000 fallecidos era un escenario catastrófico. Es 10 veces el escenario catastrófico lo que nos estamos viviendo y no ha terminado. Creo que él mismo lo definió sin pues imaginar lo que iba a suceder. Es evidente que lo que ha ocurrido en la pandemia es que se ha minimizado, se ha tratado de ocultar, de cerrar los ojos, de no ver lo que está sucediendo. El no hacer pruebas evita saber lo que está pasando, y pues ahora el hablar de una meta cumplida cuando sabemos que pues no está cumplida, lo que recae la responsabilidad es en nosotros, en la sociedad, en sabernos que las cosas no han terminado, que hay que cuidarnos, que hay que seguir usando cubrebocas, que hay que seguir evitando ir a reuniones en donde haya espacios cerrados, porque pues si no, esto no va a terminar. Ahora, si el gobierno piensa que ya logró la meta que ellos tenían, pues entonces que abran la vacuna para que la gente que no está tan de acuerdo pueda irse y aplicar una vacuna, porque pues ellos no la han recibido completas. O sea, si ya lo lograste, entonces abre la vacuna, libérala, para que los estados, para que las demás personas puedan recibir la vacuna. Doctor, sin duda alguna es este último comentario muy pertinente en nuestro contexto. Tendría ya que estar al alcance de todo el mundo, como en muchos países, poder ir a un centro, pagar la vacuna y que se aplique. Ya tendría que ser esto normal, pero bueno, estaremos muy vigilantes del contexto del desarrollo de la pandemia, doctor, que no se acaba, hay que insistir, no se acaba la pandemia. Hay que seguirse cuidando, usted lo dice muy bien. Le agradezco mucho estos minutos que nos haya tomado la llamada y seguiremos muy atentos, usted siendo experto y con la claridad de pensamiento que tiene, para que nos ilustre respecto a la guía que debemos seguir en los próximos meses ante una inminente cuarta ola. Al contrario, muchas gracias por el espacio y pues a seguirnos cuidando y pues que abran la vacuna para que nos podamos vacunar, como dices. Creo que ese es el mensaje. Si realmente para ellos ya esto se logró, pues entonces permitan que los demás podamos tener acceso a la vacuna para poder lograr lo que pensamos que se debe de lograr. Es correcto, doctor. Le agradezco mucho. Muy buen día, doctor Francisco Moreno.